atropellaba la dignidad de las observaciones porque se decía que el plan de conspiración era incluso con la observación, ellos estaban de hecho haciendo un plan en esta, como dijimos antes, política de los espejos, en que acusan al otro precisamente de lo que ellos están haciendo. Porque no me cabe duda que entre más hablaban de fraude y más revelaban las supuestas fuentes del fraude, más me decían en dónde estaban trabajando ellos. Llegaron al grado, y esto les juro que no se va a quedar así, de falsificar supuestas grabaciones mías, supuestamente con un militar que todavía no se sabe quién es, y supuestamente con Tomás Zambrano, hoy presidente del Congreso Nacional. Debo comentarles que a mí me dio risa. Tengo la tranquilidad de verlos de frente y decir, soy una persona imperfecta como todos. Pero cuando se me presenta la oportunidad de elegir entre la ley y la ilegalidad, siempre elijo la ley. Sé que a veces hay líneas delgadas, que hay decisiones complejas, pero siempre la elijo. La paz de mi sueño no tiene precio. Cuando yo vi esas grabaciones, yo iba saliendo de un programa. Grabaciones, audios y lo que sea. Y sinceramente, lo primero que pensé al verlas fue, qué alivio. No son personas reales, no son grabaciones reales. Porque podía ser un trabajo en que grabaran a alguien que implicaba intervención telefónica y editaran audios, por ejemplo. Pero no, ni siquiera soy yo. ¿Que quisieron emular mi voz? Sí. Como dijo alguien, los audios son reales. Claro que son reales. Si le doy play, suenan. Pero de eso a que sea yo son dos cosas distintas. Hablemos del fondo del asunto. Les debo confesar que nunca terminé de escucharlo, porque no podía perder mi tiempo en esas situaciones y en esas bajezas. Suficiente tiempo invirtió otro consejero. Tiempo que debía invertir en el proceso. Pero sí debo decirles que había ambivalencias. Marlon creó un caso para irme a recusar. Él después llegó al Consejo Nacional Electoral con el propósito de desarmar el pleno, que les quede claro que quería desarmar el pleno para que nuevamente ocurriera una paralización. Con el propósito de desarmar el pleno, llegó nuevamente y llevó una recusación basada en su propia denuncia. Y mientras tanto, el fiscal me ponía a mí en un papel que yo no era investigada y que no me podía dar acceso a los benditos audios. De repente, no era yo, pero en lo demás sí era yo, y salían los secretarios de Estado, y salían hasta las máximas autoridades del país. Fue utilizada el discurso de la independencia de la República el 15 de septiembre para atacarme. Esto no es personal, estoy de acuerdo, y yo tendré mis acciones. Esto se trata del pueblo hondureño, pero me atacaron porque fui funcionaria y porque estaba opuesta a sus propósitos de socavar el proceso electoral. Hubo muchísimas confrontaciones, incluso algunas que debo decir de alguna manera me daban vergüenza en sus formas, como el problema de la biometría que sucedió en el Infop. Yo soy una persona firme, no soy una persona que va a quedarse callada, pero tampoco estar a los gritos y estar teniendo que luchar para que no me encierren en un salón es mi estilo. Había transcurrido 2 horas desde que yo estaba ahí y todo iba con tranquilidad. Pero Darwin Barahona, otro activista que era director de sistemas, fue a traer notario, fue a traer al consejero Ochoa y empezaron con todo lo que sucedió ahí. Porque siempre querían actuar como que estaban en elecciones primarias y como que los demás nos teníamos derecho a conocer. Y estábamos en elecciones generales, señores, y las elecciones generales son de todos. Pero algo se escondía y es algo que todavía creo que hay que desentrañar. Hubo un proceso mucho más complejo posteriormente. Las elecciones transcurrieron con normalidad. Se discutió muchísimo el tema de que estáamos fraguando un fraude y fueron muy hostiles las sesiones a partir de esa época. El consejero Ochoa pedía la palabra solo para hablar de eso. Incluso llegó a confrontar a personas de la observación electoral para decir que ellos también estaban involucrados. Hacía alusiones sumamente inapropiadas, todo para seguir con la teoría de la conspiración que él tenía y que yo no puedo decir que podría yo desvincularlo de una autoría directa, porque hacía uso de ello y tenía eco afuera,
y tenía relación directa con la forma en que él había ido procediendo a lo largo del tiempo. Luego vino la etapa de las elecciones, transcurrió con normalidad, pero ocurrieron los problemas de la tecnología en el sistema de divulgación, y que quede claro. Y todas las falencias a nivel del sistema fueron utilizadas por un consejero que se sentaba no a trabajar, no a contribuir, sino únicamente a levantar documentos sobre las fallas. A mí me sorprendió mucho ver que se utilizaba en redes sociales por algunos candidatos palabras exactas de los informes que levantaba Ochoa en la sesión. Yo entiendo que las elecciones son complejas. Entiendo que no es grato perder. Entiendo el legítimo derecho a luchar. Pero no puedo entender que se orqueste o que se alineen en un discurso de fraude cuando les resulta conveniente, después de que habían estado sufriendo el mismo embate durante largo tiempo.